sientes que te ahogas, una presión en el pecho fuerte, sientes que quieres respirar y no te entra oxígeno. ¿Qué está pasando? En ansiedad, cuando tú tienes un ataque ansioso, lo que va a pasar es que se va a disparar tu sistema simpático, lo que va a hacer que tu respiración aumente. Y eso estaría normal en una situación real en que te enfrentas a una situación peligrosa. Pero en una situación donde no existe este peligro, donde tu cerebro es el que cree que estás en peligro y activa tu sistema de defensa, pero no ocurre nada, tú al sentir todos estos síntomas te da miedo. Entonces le estás poniendo miedo a esa sensación, lo que hace que los síntomas se incrementen. Pero ¿por qué se siente así tan feo? Al acelerarse tu ritmo respiratorio, lo que va a ocurrir es que tú vas a empezar a respirar rápido. Vas a ingresar a tu cuerpo demasiado oxígeno, cuando realmente nuestro cuerpo no lo necesita, porque no estamos en una situación de pelea o huida. Entonces vamos a tener un incremento de oxígeno. Entonces no nos estamos ahogando. Al haber un exceso de oxígeno, va a haber un desbalance entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Entonces lo que va a pasar, el cerebro se va a dar cuenta de eso y va a mandar la orden de que se reduzca la velocidad de la respiración para nivelarse. Entonces ustedes van a sentir que no pueden respirar, que tratan de respirar y no pueden. Lo que pasa es que el cerebro ha dado esa orden, entonces vas a empezar a respirar más lento. Y lo que vas a hacer tú es seguir respirando. Entonces el hacer una respiración torácica tan frecuente y mantenida, lo que vas a conseguir es que los músculos empiecen a cansarse y agotarse, y ahí es donde se empieza a sentir esa presión en el pecho fuerte, que no puedes respirar, que te estás ahogando. Entonces eso nos va a dar angustia, y el darte angustia lo que vas a hacer es que se te acelere más la respiración y vas a continuar con este ejercicio y este ciclo de la ansiedad. Entonces lo que tú tienes que pensar es de que estás bien y que estás a salvo, que esto solo es un síntoma, y tranquilizarte, porque el miedo solo va a confirmar a tu cerebro que estás en peligro y el ciclo va a seguir dando vueltas. Estás sentado en tu sillón y de repente te saco así, ¡pum!, y te pongo en un lugar donde tú has corrido 100 millas en una carrera, y justo al final cuando terminas y te detienes. En ese momento, cuando has corrido 100 millas y te detienes, pues estás con el corazón agitado, respirando de una manera muy diferente a la que tú respirarías normalmente si estás sentada en tu sillón. Pero yo te saco de tu sillón y te pongo en ese momento. Y tú empiezas a sentir todos esos síntomas, como están ocurriendo de repente, y tú no sabes que has corrido 100 millas, entonces eso te va a ocasionar un miedo. Pero en realidad, si tú has corrido ahora 100 millas, no tienes ningún miedo, porque en tu cabeza tú ya sabes de que esos síntomas es porque has corrido 100 millas. Pero cuando los síntomas se aparecen de repente, tú no entiendes por qué está pasando y le pones miedo. Eso es el problema. El miedo hace que todo esto se incremente y se haga este círculo vicioso en la ansiedad. ¿Cómo controlar eso? Si tu cuerpo no necesita esa cantidad de oxígeno y simplemente está respirando así porque se te ha disparado el sistema simpático, entonces tú lo que puedes tratar de hacer para no sentir esa sensación de asfixia es empezar a reducir tu manera de respirar lentamente y pausada. No puedes hacerlo de golpe. Empiezas a respirar lentamente, recuerda, 2 segundos para arriba, 4 segundos para abajo. Empiezas primero a lo mejor con 1 para arriba, 2 para abajo, y poco a poco vas alentando más tu ritmo respiratorio. Tú lo haces intencionalmente. Y poco a poco vas a ir calmándote, vas a ir relajándote y se te va a pasar los síntomas. Otra manera de hacerlo es, como hay un desnivel entre el oxígeno y el dióxido de carbono, lo que tú puedes hacer es dejar de respirar. Tú sientes de que te estás ahogando y no puedes respirar, pues deja de respirar. No te va a pasar nada porque no lo vas a hacer por un tiempo muy prolongado, además que tienes suficiente oxígeno porque has estado hiperventilando. Dejas de respirar y te aguantas hasta que ya no puedas más, hasta que ya sientas que necesitas respirar si no te ahogas. Y en ese momento respira lento, no respires muy rápido. Lo que va a pasar es de que como no has respirado, de alguna manera vas a ayudar a balancear porque se va a incrementar el dióxido de carbono y el balance entre el oxígeno y el dióxido de carbono va a estar más nivelado, te vas a sentir mejor. Y continúas respirando lentamente, y si sigues con los síntomas, vuelve a hacer ese ejercicio. Y así hace que poco a poco
te pase, te relajes y te tranquilices. Recuerda, el miedo es lo que incrementa estos síntomas. Tenemos que darnos cuenta, entrenar al cerebro que no pasa nada, que cada vez que sientas esa sensación de ahogo no pasa nada, estás bien, estás tranquilo, sin miedo. Ahora, esto es en caso de ansiedad. Si a ti te ocurre estos síntomas, podría ser por alguna otra razón. Por eso yo siempre recomiendo, anda a tu médico y que te chequee, que descarte que no es por cualquier otra cosa. Puede ser por asma, puede ser por cualquier otra cosa. Pero si no es nada de lo otro y es ansiedad, estás a salvo, no pasa nada. Solo son síntomas. Síntomas que se producen porque tu cerebro está interpretando mal la realidad. Pero tú al calmarte, al darte cuenta de eso y a no ponerle miedo, vas a hacer que eso se vaya rápidamente. El miedo es lo que lo alimenta. Vence esos miedos. Enfrenta la ansiedad. Un abrazo. Adiós.